¿Sabías que la mayoría de las cocinas industriales en Aragón llevan la firma de una sola empresa? Lo que empezó en un pequeño almacén familiar, hoy mueve cifras millonarias y decide cómo trabajan miles de bares, restaurantes y hoteles. Pues nació Becri entre fogones y nunca los he utilizado. Pero, ¿cómo se construye un imperio en un sector tan duro como la hostelería? Diría que el presupuesto medio es de unos 60.000 euros, pero la podemos montar por 20.000 o hemos montado por 400 o 500.000 euros. En este episodio vas a descubrir qué se necesita para empezar desde cero, cuál ha sido el mayor error que casi les cuesta todo y hacia dónde va el futuro de la hostelería. Los últimos 13 años que he vivido aquí, los equipos... Hoy hablamos con Raúl La Peña, propietario de Comercial Doser. Si tuvieras que contar tu historia en una sola frase, ¿cuál sería? Pues nació Becri entre fogones y nunca los he utilizado, ni los uso. ¿Y eso por qué? Bueno, al final, por eso montamos equipamientos industriales, pero yo no soy cocinero ni estoy en la cocina, entonces al final estoy relacionado con todos los equipos de freidoras, planchas, fuegos, pero luego a la hora de la verdad no trabajo en las cocinas, sino que las planteamos, las diseñamos y las montamos para nuestros clientes, pero no me he puesto nunca a trabajarlas y a usarlas. ¿Y se te da bien cocinar o no? No, la verdad la verdad que no. ¿En casa no cocinas? En casa, a ver, lo básico, pues bueno. ¿Cuál ha sido el momento más surrealista que has vivido montando una cocina? He vivido muchos momentos muy surrealistas. Me acuerdo cuando montamos el Obrador en Sauce, tuvimos que cortar bueno, no nosotros no, pero tuvieron que cortar la luz de toda una manzana durante más de 5 horas, todos los vecinos sin luz, las puertas de los garajes abiertos para que la gente pudiera entrar y salir del garaje, todo para que pudieran los electricistas dejar todo preparado para todos los equipos que iban a ir, dada a las altas potencias que tenían los equipos, ¿no? Luego también, pues para dar servicio al Hospital San Juan de Dios cuando se hizo la reforma, tuvimos que habilitar unos contenedores, montar unas cocinas industriales ahí para poder dar a todos los pacientes que había en el hospital servicio, y hubo que montarlo pues a contrarreloj, en menos de 3 días montar esas cocinas industriales. Que montaste unos contenedores en un hospital. Sí, claro, había que hacer toda la reforma integral del Hospital San Juan de Dios, pero claro, los pacientes seguían estando en el hospital y había que darles de comer. Entonces, en vez de trabajar todo con un catering externo y demás, pues se cogieron unos contenedores y con las cocinas que no se iban a usar, que se iban a sustituir, se equiparon esos contenedores para dar servicio a todo el hospital, y hubo que hacerlo todo a contrarreloj para poder dar ese servicio. Muy bien. Y emplearon esas cocinas, esos contenedores, luego ya cuando acabaron la reforma, vosotros os lo llevasteis. Eso es, desapareció y ya se había montado toda la cocina. ¿Y ese servicio lo habéis ofrecido más otras veces para eventos o para otro tipo de cosas? A ver, claro, nosotros damos muchos servicios, nos adaptamos a los clientes. O sea, nosotros montamos normalmente en 1, en 2, en 3 días lo que el cliente necesita, porque al final tenemos muy buen equipo y mucha gente, con lo cual podemos hacerlo. Y nos adaptamos a esas situaciones. ¿Que hay que montarlo por la noche? Pues se monta por la noche, lo que haga falta. ¿Que tiene que ser un domingo? Pues un domingo. O sea, nos adaptamos un poco a las necesidades de los clientes. Oye, hablabas del equipo. ¿Cuántas personas formáis Comercial Doser? Pues bueno, ahora mismo Comercial Doser al final es un grupo, son Doser y Servidoser, y entre las dos empresas estamos pues 22 personas, vamos a ser en septiembre. 22 personas. ¿Y es un problema el personal en vuestro sector? Pues mira, afortunadamente no es un problema, o sea, nos cueste, porque bueno, en administración tenemos personas que llevan más de 20 años con nosotros, tenemos un equipo de alineación que es formidable, y el servicio técnico, pues desde Javier, que lleva con nosotros más de 40 años en la empresa, muchos de nuestros técnicos llevan más de 20 años, y las nuevas incorporaciones, la verdad que estamos muy contentos con ellos porque ya están haciendo prácticas, ya sabemos que tienen ganas de trabajar y que valen, y ya lo demás se lo enseñarán mis compañeros. ¿Dirías que una de las claves del éxito de Doser puede ser el personal? Sin duda, o sea, mi parte principalmente es la parte comercial, pero si no fuera por el gran equipo que tenemos detrás, o sea, la gente que toma la administración, que nos ayuda pues, a preparar los presupuestos, a estar encima de los clientes, el equipo de alineación cuando firmamos un proyecto, el que esté encima marcando la obra y demás, y luego el servicio postventa, nuestro servicio técnico, eso hace que mi trabajo sea mucho más fácil y que funcione Doser, sin duda, es la parte más importante. Y que tú también vayas respaldado a la hora de un cliente decirle, no te preocupes, esto te lo montamos, no vas a tener ningún problema, y tú te puedes despreocupar de esa parte de postventa o de mantenimiento, ¿no? Así es también pues la tranquilidad, ¿no? De saber que vamos a montar un proyecto, el cliente sabe que Doser va a respaldarlo, y vamos a tener jugamos soluciones integrales, pues desde la idea inicial que tiene el cliente para montar el proyecto hasta la postventa, que sería nuestro servicio técnico, ¿no? En todo ese momento nuestro cliente está acompañado
y ha conocido todas las partes de nuestra empresa y ha hecho que esto pues funcione y que el cliente pues quiera contactar con nosotros y formar parte de esta familia. ¿Cómo es el proceso cuando un cliente llega Mm. y dice, oye Raúl, quiero montar una cocina en mi restaurante? Pues bueno, es un buen planteamiento. A ver, nosotros ofrecemos en Comercial Doser un servicio integral desde el principio, ¿no? Un cliente tiene una idea, si hace falta que visitemos con él los locales para darle nuestra opinión de si es grande, qué tipo de cocina quiere hacer y adaptarnos a él, se lo podemos ofrecer. Luego le llevamos la coordinación de obra, le podemos presentar gente tanto en gremios como en decoradores, arquitectos, ingenieros, porque al final hemos conocido a lo largo de nuestra trayectoria muchísima gente y consideramos que tienen las mismas energías que nosotros y que pueden funcionar muy bien con los clientes. Y una vez ya tienen todo pensado, hemos estado con ellos y hemos proyectado todo, pues ya hay que definir el proyecto, hacerlo realidad y van a estar respaldados pues hasta que ellos quieran, porque estaremos siempre con ellos. Muy bien. Antes comentábamos un poco que un valor diferencial que tenéis en vuestra empresa es ese servicio que en el montaje y antes del montaje dais a vuestros clientes, porque muchas veces cuando montas un restaurante, a mí me ha pasado que necesitas que te echen una mano, pues tanto en cocina, pues delegarlo en una persona que sabes que te la va a montar bien, o la decoración en un decorador, y creo que esa pata la hacéis muy bien y No, eso, bueno, gracias en primer lugar, tú lo has visto desde un punto de vista desde cliente, ¿no? Al final has visto cómo trabajamos y bueno, es una de las cosas que más valoran nuestros clientes, independientemente de que yo sea el comercial y puedan pensar, oh, pues Raúl es muy majo, la verdad que tiene unas ideas, unos proyectos, está encima de todo y demás. Pues esto funciona gracias a todos mis compañeros, al equipo que hay en Doser y coger un proyecto, desde prepararles el presupuesto, adaptarnos a lo que el cliente necesita, a lo que se quiere gastar, ¿no? Adecuarnos a lo que él quiere, pues hay un respaldo, luego al final se crea una amistad incluso con ese cliente y el saber que ellos luego van a tener un servicio técnico postventa, que le vamos a reparar las cosas, que vamos a estar ahí, que estamos los 365 días del año, pues yo creo que eso nos da un valor añadido muy bueno en Doser y creo que es lo que nos hace referentes sobre todo en Aragón. Aunque hemos montado muchas cosas fuera de Aragón, intentamos focalizarnos en Aragón por poder dar este servicio integral y hacerlo muy bien. hablabas de dinero, de cuánto se quiere gastar el cliente, pero ¿cuánto vale una cocina de un restaurante? A ver, si empezamos desde cero, con nuevo proyecto, con las nuevas normativas que hay ahora mismo, montar una cocina industrial de un restaurante ha subido mucho en los últimos años. Yo diría que el presupuesto medio de lo que es solo la parte de la equipación industrial de la cocina, sin tener lo que es la chimenea y la campana, que suele ser lo que más suele ascender de importe, diría que el presupuesto medio es de unos 60.000 euros, más o menos. Pero la podemos montar por 20.000 o hemos montado por 400 o 500.000 euros una cocina. Tengo hace poco un ejemplo de un chico que estuvimos presupuestando una cocina, quería montar un restaurante japonés. Sí. Le pasamos un presupuesto, pues 45.000 euros. Me dijo, Raúl, lo quiero montar con vosotros, con tu empresa. Pues no me puedo gastar 10.000 euros. Tuvimos la suerte que la chimenea y la campana la tenía, que al final es lo que asciende un poco por las nuevas normativas, tanto en la cabina como los conductos y demás. Y como eso lo tenía, adaptamos su presupuesto para que se gastara los 10.000 euros. Obviamente fue una cocina muy justa, pues para que pudiera empezar a hacer sangre, que fuera todo rodando. Y al cabo de 2-3 años le ha ido muy bien. Y ahora estamos haciendo un proyecto de reforma de cocina de unos 65.000-70.000 euros. Muy bien. A ver, muchos de nuestros grupos, tengo grupos que ahora tienen 17-18 establecimientos y cuando empecé con ellos solo tenían 1 o 2. O sea que al final hemos ido un poco de la mano todos juntos, hemos lanzado los proyectos con ellos y creo que hay que estar arropados desde un primer momento, ¿no? No se trata solo de vender una freidora, dejársela en la puerta de la calle, que él se la instale y ya está, ¿no? Al final, en Doser lo que hacemos es acompañar a la hora de cuando un cliente tiene una idea o quiere montar algo de hostelería, pues desde un principio hasta el final. ¿Qué requisitos dirías? Oye, antes de coger un local, mira esto y si no, no lo cojas. Pues principalmente el local tiene que tener una salida de humos. Es uno de los mayores problemas que tenemos ahora. Es muy complicado poder hacer una salida de humos si no están los estatutos del edificio. Entonces, si el local no tiene una salida de humos,
o la posibilidad de tenerla va a dificultar mucho el poder hacer una cocina industrial, ¿no? Entonces nos regimos aquí por el Código Técnico de Edificación, entonces tenemos que cumplirlo siempre para que no tengamos ningún problema. Entonces hay muchas dificultades, ¿no? De cuánto tiene que haber de superficie útil de la cocina, cuánto tiene que tener la cocina de un restaurante, que tiene que tener salida de humos y luego que ahora sí vamos a solicitar una nueva licencia, tiene que estar todo muy adaptado pues, a circunstancias de personas con movilidad reducida y otro tipo de contingencias que tenemos que tener en cuenta pues, para montar un proyecto, ¿no? Entonces nos gusta respaldar al cliente desde el principio para que tenga muy claro qué es lo que va a necesitar para emprender esta nueva andadura. Hablábamos de chimeneas, Ujú. pero no valen todas las chimeneas, porque hay chimeneas que no llegan hasta cubierta o que no están califugadas, ¿no? Porque igual alguno que no entiende dice, sí, tiene salida de humos, pero esa salida de humos no está homologada ni vale. Eso es, si un cliente va a montar un negocio y no tiene la licencia de apertura del anterior porque la cogió en traspaso o porque va a abrir un nuevo negocio, ahora mismo para montar un restaurante necesitamos que la salida de humos, la chimenea, sea en I30, que tenga certificación ignófuga. Entonces, claro, solo hay 2 modelos que son los que están permitidos, entonces son importes altos lo que vale el metro lineal. Entonces va a ser una inversión importante. Luego la cabina para la extracción tiene que ser un modelo de 400 grados 2 horas y tienes una cabina homologada que también tiene un coste alto, así como todos los conductos interiores más la campana. Entonces, claro, ya tienes una inversión importante ya para arrancar tu negocio. Mientras que hace unos años se podía poner una chapa galvanizada o incluso otro tipo de materiales, ahora ya todos tienen que ser ignófugos. Y entonces hemos elevado pues, los costes de hacer para la inversión de un restaurante hoy en día, no restaurante o... Una duda que me surge muchas veces es montar la cocina de gas o eléctrica. Pues es normal que te surja esa duda, la verdad que es algo complicado, hay que hacer un muy buen estudio, ¿vale? Lo primero es ver si tenemos las 2 posibilidades de tener tanto eléctrico como gas, y lo que nosotros planteamos es hacer un híbrido entre las 2, ¿vale? Lo primero, intentamos que haya muchos aparatos a gas, ¿vale? Pero sin pasarnos para tener que hacer proyecto. Entonces jugamos para que la potencia no nos pase en gas para no tener que hacer un proyecto, ¿no? Y poder jugar también con lo eléctrico. ¿Qué pasa? Que solemos jugar un poco los elementos. Yo pues soy muy partidario de poner cocinas y los fogones y la plancha a gas porque trabajan y rinden mejor. Las freidoras se quedan un poco siempre como en el limbo, en función de si nos pasamos de proyecto, pues las ponemos a eléctricas, si no nos pasamos, pues igual las podemos poner a gas. Y los hornos, antes se ponían muchos a gas porque es un poquito, de coste son más elevados, pero luego a la hora del consumo consumen menos, o es más económico el trabajar con hornos de gas. Pero como ahora se está trabajando mucho las cocinas a baja temperatura y dejamos los hornos trabajando por la noche, con la nueva normativa, si queremos dejar un horno a gas encendido, tenemos que dejarlo toda la noche. Entonces tendríamos que dejar la campana y la encendida, o sea, lo que es la cabina. Entonces, claro, toda la noche con la cabina encendida no podemos dejar en un restaurante, no se debe, ¿no? Dejarla encendida toda la noche. Entonces buscamos que el horno sea eléctrico, con lo cual vamos jugando un poquito con las 2 cosas, ¿no? Pero cada proyecto es un mundo, hay que estudiarlo muy bien. Es lo que le decimos a los clientes y es una de las cosas que quiero cambiar, sobre todo en este negocio, es que no nos avisen cuando ya tienen la cocina, los tabiques hechos y todo, y de repente han dicho, ¿y la cocina quién te la va a montar? Ah, pues yo te recomiendo a Doser. Y llegas ahí hasta todo hecho cuando hay que empezar a modificar, pues que la puerta la han dejado pequeña y es de 60 o 65 o 70, que los enchufes están demasiado altos o demasiado bajos. Entonces lo que buscamos es que el cliente nos llame antes. Si es con la idea, pues aún mejor. Y si no, que estemos a tiempo para adaptar la cocina, saber lo que el cliente quiere, darle nuestro punto de vista y podernos adaptar a este tipo de normativa. Por explicarlo, porque igual hay gente que no lo sabe. Cuando hay un elemento a gas que está funcionando en un restaurante, la campana siempre tiene que estar encendida por seguridad, ¿no? ¿Es así? Efectivamente. Ahora hay una nueva normativa. A la hora de accionar para que se abra el gas y la electroválvula, el flujostato tiene que detectar que la campana está encendida, es decir, que estamos expirando. Entonces da permiso para que el gas se encienda y se puedan encender los fogones, la plancha y demás. Entonces, con esta nueva normativa, si queremos tener algo de gas encendido por la noche, tiene que estar encendida lo que es la cabina de extracción. Por eso intentamos un poco, si el cliente quiere hacer cocinas a baja temperatura y dejar el horno por la noche con otros elementos que sean eléctricos. No lo había pensado, pero sí, hay que tenerlo en cuenta. ¿Cuál es la mayor cagada que has visto en una cocina y te han llamado para solucionarla? Por cierto, si te mola lo que estás escuchando, suscríbete porque me ayuda un montón a seguir creando este tipo de contenido.
A ver, cagadas he visto muchas. Nos adaptamos a todo ello. Al final, cada obra demanda muchas cosas, en cada obra hay diferentes gremios, diferentes ideas, opina mucha gente. He hecho muchas cagadas yo mismo, he hecho restaurantes muy bonitos, muchas ideas, le has dado vueltas a un proyecto, llevas meses trabajándolo, has convencido al cliente y le has hablado de un horno a convección racional muy bueno, de un importe elevado, has pensado en todo en la cocina y le has dado muchas vueltas y piensas que todo va a ir rodado, llega el día del montaje y no entra por la puerta porque no se te ha ocurrido medir la puerta, ¿no? Entonces, a veces las cagadas las cometemos nosotros cuando le hemos dado muchas vueltas al proyecto y llega y bueno, hemos tenido que tirar marcos, puertas, tabiques y hemos tenido que hacer mucho. Pero al final lo habéis metido. Pero lo hemos metido, al final lo he metido. Y de esas pues te podría contar muchas. Pensar, pues lo subiremos arriba, no cabe por las escaleras, hemos tenido que desmontar barandillas, alquilar una grúa de urgencia para poderlo subir pues desde la azotea. A veces no es que la gente... Hemos visto muchas cosas, pero también nosotros a veces hemos tenido que adaptarnos a esas cagadas no cagadas que hemos podido hacer, sino que imposible tenerlo todo a cuenta, ¿eh? Y te puedo asegurar que no desconectamos. Yo voy a casa y por la noche está dando vueltas al proyecto que podrías cambiar. Por la mañana llamo a un cliente y le digo, oye, he pensado que si hacemos esto y esto, te beneficiaría, ¿qué te parece? Eh, Somos los primeros un poco que asesoramos bien a los clientes, ¿no? Cuando nos dan una idea, una de las cosas que no a veces es, viene a un cliente nuevo, ¿no? O posible cliente y te dice, oye, pues mira, tengo unos ahorros, me quiero montar un negocio y me he pensado, voy a montar un negocio de hostelería. Y yo a veces les digo, hombre, pero ¿qué quieres? ¿Qué idea llevas? O sea, no se trata de montar un bar de copas porque hacer copas piensan que la puede hacer cualquiera, ¿no? O me meto en la cocina, que se me da bien cocinar y me monto un negocio de hostelería. No es así, ¿no? Tratamos un poco con el cliente o el posible cliente de hacerle ver que un negocio de hostelería conlleva pues mucha responsabilidad, hay que hacer un proyecto, hay que hacer una planificación y nos gusta estar detrás o arroparlo en ese momento para que se despreocupe sobre todo con el tema de normativas y todo este tipo de elementos que se necesitan a la hora de montar un negocio, ¿no? ¿Alguna vez has pensado en tirar la toalla con la empresa? No, la verdad que no he pensado nunca tirar la toalla. Sí que tengo que reconocer que los primeros momentos de la empresa fueron duros. Claro, yo entré justo cuando íbamos a una reestructuración en la empresa. Entré en el 2012, llevamos 3, 4 años de crisis. Aquí en Zaragoza empezó un poquito más tarde la crisis porque empezó en el 2008, Por la pero nosotros por la Expo, efectivamente, en el 2009 fue cuando lo notamos. Claro, nosotros tuvimos un muy buen año en el 2008, montamos un montón de pabellones de la Expo, nuestros restaurantes estaban haciendo reformas para estar preparados para lo que venía y el 2008 y 2009 fueron muy buenos. Acabó la Expo y fue cuando la realidad nos dio una hostia a todas las empresas, no solo a nosotros, bueno, a nivel nacional y mundial, fue pues la crisis, ¿no? Entonces aquí llegó un poquito más tarde. Yo todavía estaba estudiando, que estudié Administración y Dirección de Empresas, y en el 2012 decido incorporarme en la empresa, pero claro, la empresa había hecho una reestructuración pues, de personal, todo estaba un poco, pues bueno, con pinzas. con pinzas, entonces claro, empecé los 3 meses aquí, pues bueno, siendo pues, el hijo de Jesús. eh, y pues bueno, pues un poco la parte de administración, estando con los técnicos, pasé los diferentes departamentos, pero claro, hubo un momento ya que era como falta venta, ¿no? Hay que salir a la calle a ver si podíamos hacer algo. Y entonces salí a la calle y ahí fue cuando pues, la realidad me dio una hostia, ¿no? De haber estado en la universidad, a comenzar el mundo laboral y a trabajar, y encima en una situación tan complicada como esta. Pues los primeros meses o los primeros años fueron difíciles, ¿no? Las situaciones que vivía con los clientes, a intentar empatizar, ¿no? De ostras, claro, detrás de todos los negocios de hostelería hay una familia, ¿no? Detrás, gente que vive de ello, ¿no? Entonces, cuando intentabas, claro, no salimos a la calle y vamos a vender esto y lo vendes y ya te despreocupas, sino que al final es empatizar, estar con ellos, qué es lo que necesitan y formar parte de esa familia que tienen ellos con sus empleados, pues estar ahí presente con ellos. Al final, por vender, puedes vender de todo, pero también hay que vender lo que cada persona necesita o cada restaurante necesita, ¿no? Es la filosofía de la empresa, adaptarnos a lo que el cliente necesita y vender lo que ellos necesitan y no lo que nosotros queremos, o sea, no es un objetivo económico, es estar arropándolos muchos años. Yo no voy a vender algo y al día siguiente no voy a saber nada de ti. O sea, mi idea es
hasta que me jubile, seguir una trayectoria con las personas. Entonces, los primeros años, entre que tenía menos experiencia y era más dura la calle, pues las vivencias de la gente fueron muy duras, ¿no? El saber que había muchos clientes pues que lo estaban pasando mal, que tenían situaciones muy difíciles y que pues al final más que un cliente era un amigo que le estabas dando un consejo, que le estabas apoyando en esa decisión, le echabas una mano de la manera que podías y te encontrabas situaciones muy difíciles en la calle, ¿no? Ahora ya pues me pilla con un poquito más de experiencia, afortunadamente pues podemos decir que hemos salido de esa situación, hemos pasado una crisis, luego hemos pasado el COVID. Oye, hablemos del COVID. ¿Qué es lo que pasó en el sector de la hostelería y cómo lo vivisteis vosotros? Pues ostras, fue una situación bastante surrealista, ¿no? Me acuerdo de ese fin de semana, creo que nunca se me olvidará. Ya fue por marzo del 2020. De repente, un jueves, un montón de clientes nos empiezan a llamar, a todo el equipo, ¿no? Oye, Raúl, que vamos a hacer la semana que viene el montaje o la instalación, pero que lo paralizamos todo porque con la situación, de hecho, vamos a cerrar nuestro otro restaurante. O, oye, Raúl, mañana no me traigas el lavavajillas, que vamos a cerrar porque han dicho que este fin de semana intentemos en la medida posible cerrar. Entonces, claro, se nos planteó una situación, yo me acuerdo de llamar a mi padre y decir: "Papá, me está pasando esto, me están llamando a mí también, ¿y qué hacemos, no? Nosotros vendremos aquí, seguimos trabajando y vamos a ir viendo, pues paralizamos los pedidos, no servimos mañana, pero tenemos que dar servicio a los clientes". Fue una situación, la verdad, que nos vino encima, claro, nunca había pasado, no sabíamos cómo reaccionar y fue una situación muy surrealista, pero también muy dura, muy dura. Claro, al final nos cerraron en hostelería, pero también afecta al resto de empresas que dais servicio a hostelería. Así es, claro, nosotros, pues durante este año hacemos el 45 aniversario y nunca se había bajado la persiana. Y de repente te enfrentas a una situación que dices tú: "Vamos a tener que bajar la persiana también y tenemos que cerrar este fin de semana, abriremos el lunes que viene". Claro, era toda una incertidumbre a nivel, pues, a nivel nacional, bueno, a nivel mundial, ¿no? Entonces teníamos además 6 7 proyectos muy importantes para esas fechas, porque son, además es un buen trimestre donde se hacen muchos montajes para prepararse para el verano, para la época de las terrazas. Y claro, se paralizó todo en ese momento. Y, y claro, nosotros nos debemos a muchos sitios de hostelería, no solo a restaurantes, que también tenemos muchas residencias de ancianos, mucho hospital, muchos catering. Entonces todo esto tiene que seguir abierto, ¿no? Y no sabíamos cómo íbamos a afrontar pues toda esta situación. Entonces seguisteis trabajando porque residencias, hospitales tenían que tener servicio. Claro, claro, así es, así, el viernes al día siguiente vinimos a trabajar y vimos que muchos clientes estaban cerrando ya a nivel de restaurantes y demás, pero claro, nosotros, nuestra parte fuerte, como hemos comentado antes también, es el servicio técnico. Si nuestro servicio técnico no va a reparar la maquinaria de cocinas industriales, véase de un hospital o de una residencia, como hemos hablado antes, de ancianos, o de un catering, o de sitios de comidas preparadas para llevar a domicilio, pues podíamos tener ¿no? Pues tenemos que dar ese servicio. Bueno, lo curioso y una buena anécdota es que yo estuve trabajando y en el coche llevaba un papel que me decía que yo era una persona esencial para trabajar. O sea, cuando la gente no podía salir, yo podía salir. En ese momento de la empresa no fui tanto comercial, sino como más parte administrativa, pero también echar una mano al servicio técnico, ¿no? El llevar un lavavajillas a un cliente que no tenía para poder dar servicio. Y bueno, una anécdota curiosa es que de estos 6 o 7 proyectos que teníamos en esa época, todos nuestros clientes, pues claro, debido a la incertidumbre económica, social y cómo conlleva una pandemia, que ahora sabemos, que en ese momento no sabíamos, uno de los clientes que no cierra nunca, iba a hacer una reforma de una de las cocinas que tiene 5 cocinas, y dijo: "Oye, pues si he tenido que cerrar por tema de la pandemia, a tomar por culo, hago la reforma de las 5 cocinas, los 2 obradores". Y bueno, pues estuvimos durante abril y mayo haciendo la reforma de todos los restaurantes, ¿no? O sea, Sí. las cocinas que tiene el restaurante, perdón. Tú que entiendes tanto de cocinas, ¿cuántos restaurantes no pasaron una inspección? Pues mira, yo te diría que todos nuestros clientes, a ver, tenemos más de 7.000 clientes, ¿eh? Te diría que el 99% pasarían todas las inspecciones. También al final nosotros respaldamos a los clientes, estamos con ellos, les asesoramos. Es un deber que tienen que cumplir, pues el código de identificación, lo que Sanidad pide y tener todo pues en regla, ¿no? Digamos. Pero he visto cosas que pienso: "¿Cómo cojones está abierto esta Sí, inspección?". correcto. ¿Cuál es la cocina más diferente que has podido montar?
Buah, diferentes. A ver, hemos montado muchas, ya me hablo en primera persona. Como cocina grande y voluminosa aquí en Zaragoza, con muchas cocinas, obradores y con grandes equipos, pues la Lovera, a Manolo, que fue un proyecto muy bonito y con muchos elementos, en Prasa, Rational. Luego tenemos, por ejemplo, pues el Gena de Montecanal y el Que Prisa Llevas, que son dos establecimientos que hemos montado todo en base a tecnología y varios, Rational, digamos, se acabó no en los fogones tradicionales una plancha, sino que la tecnología se implanta en las cocinas, es un buen ejemplo de establecimiento. Como espectacular de visión, hace poco recientemente hemos montado Boulevard Montecanal, que ha quedado preciosa, junto con Rubén, que la diseñó también, espectacular. Y luego pues algún proyecto fuera de Aragón también que hemos montado bonito, como diferente, pues el Café del Mar en Ibiza. Y bueno, la verdad que es que no me quiero dejar a ningún cliente, pero claro, es que al final yo soy de más de 7.000 clientes y hemos montado cocinas muy, muy bonitas. Muy bonita. Hablabas de la tecnología en las cocinas. ¿Cómo ha evolucionado durante todos los años una cocina industrial en un restaurante? A ver, hablo de mi experiencia propia, ¿no? La tecnología está muy presente y cada vez más, evoluciona más rápido, ¿no? Lo vivimos con los móviles y ahora pues con los equipos de cocina se está viviendo. Por dos razones. Una, pues porque la tecnología avanza y los equipos cada vez son más tecnológicos. Y otra creo que es por la necesidad, por la falta de personal, ¿no? Entonces al final estamos montando cocinas industriales que necesitan a menos personal para poder trabajar la cocina. Independientemente de que pienso que el equipo humano es fundamental. O sea, un negocio no puede funcionar sin el equipo humano, son el alma, son lo que hace que funcione algo, ¿no? Pero estamos adaptando a las cocinas pues con la tecnología que hay hoy en día, que hace que resulte el trabajo más cómodo, que haya menos problemas y que encima pues hace que igual tengamos menos gastos Mm. en la cocina, ¿no? Ponnos un ejemplo. Un horno Rational, por ejemplo, que te dice todos los pasos para hacer una receta. Eso es, al final Rational es una marca, es una de las mejores del mercado, ¿vale? Tanto Electrolux como Rational, My Chef, son muy buenos equipos y no rosa convección. Entonces lo que te dan son muchísimas facilidades a la hora de trabajar porque te dan un automatismo. Entonces a veces también el tener un jefe de cocina que sepa es muy importante, no quiere decir que un horno de esto sustituya a un buen cocinero, pero igual te puede facilitar para poder hacer muchos procesos a la vez y no tener que estar tan dedicado pues, a un horno, ¿no? Sino que pues que te pite cuando termine, que la graduación de la humedad o del ventilador sea más automática y que no haya que estar un poquito tan pendiente, que tengas las recetas grabadas y puedas modificar solo algunas cositas y hace que, pues que esta tecnología fluya en las cocinas y tenemos un mejor servicio de cocina. Al final, se trata de hacer más producción en menos tiempo. O Sí, sí, o poder llegar, ¿no? Que en la cocina no tenga que ser tan grande y perdamos tanto espacio para tener comensales y en un espacio más reducido, pues podamos utilizar estos equipos, ¿no? ¿cuál ha sido la factura más grande que le has presentado a un cliente? A ver, para nosotros no es importante el número, ¿no? Es decir, oh, pues esta es la factura más grande o el cliente más importante que hemos hecho, ¿no? Todos nuestros clientes son importantes, tenemos más de 7.000 clientes, creo que lo he mencionado antes, y para mí es muy importante un cliente que me compra una freidora de 1.000 euros como el que se monta un proyecto de 400, 500.000 euros, porque también al final igual ese cliente que te ha comprado una freidora, y ha pasado con varios clientes que ahora son grupos, pues igual luego le hemos montado 5 o 6 restaurantes y no tiene nada que ver con esa facturación. Entonces, al final, la filosofía de la empresa es arropar a nuestros clientes independientemente del importe que se gasten, ¿no? Hemos montado proyectos muy grandes con las facturaciones muy altas. Montamos el Hotel de Meliá en Formigal y pues la factura pues asciende mucho. Hospitales que hemos montado pues asciende mucho la factura y luego hemos montado restaurantes muy grandes que también pues, ascienden mucho, ¿no? Una factura de 200, 300.000 euros en cocinas, pero para nosotros no es importante, ¿no? Los Mm. números. Yo, por ejemplo, cuando hablas sobre ese que gasta 1.000 euros en una freidora y luego con el paso de los años pues va invirtiendo más, yo es mi caso, ¿no? Yo empecé con la pizzería, en Mm, la que tu padre nos vende algunos elementos, así es. pero ahora, por ejemplo, estamos pensando un par de proyectos también con vosotros que van a ser bastante gordos, las facturas o los presupuestos. Acabas de bordarlo. O sea, Sí. tu caso realmente, tú eres cliente de Oser, pero al final el comercial que te lleva, pues es mi padre. Pero es que tu caso yo lo he vivido con muchos clientes, ¿no? Que tenían ese emprendimiento, esas ganas como tú sigues teniendo, y empezaron con un proyecto, les fue muy bien, y a raíz de esto, pues han tenido 4 o 5 establecimientos, o uno incluso que tiene 16.
Y entonces he evolucionado con ellos han evolucionado conmigo y ahora mismo pues son grandes empresarios o que les va muy bien con el tema de la hostelería, ¿no? ¿Cuál ha sido el error más caro que has cometido a la hora de montar una cocina? A ver, se me vienen muchos a la cabeza, no soy perfecto, he tenido muchos errores. Si antes mencionábamos el tema de lo de medir bien las puertas, pues igual mi gran problema eran las mediciones. Afortunadamente ahora tengo un equipo de delineación que lo hacen estupendamente, pero cuando empecé no teníamos ese equipo perfecto de delineación y tenía que tomar yo las medidas. No sé si es que solo las tomado una vez en vez de 4 o 5 para asegurarme. Entonces teníamos un restaurante precioso, todo hecho a medida, con mesas de acero inoxidable. Las medidas yo pensaba que las tenía perfecto. Fuimos el día del montaje a montar todos los equipos y no me cabía en ninguna de las mesas, no me coincidían las medidas por ninguna parte. Tuvimos que subir a la metalistería a modificar todas las mesas. Obviamente, pues la empresa asumió los costes, mi cliente no tenía ninguna culpa, pero ahora afortunadamente mido muy poco Sí. y se lo dejo todo a mi equipo de alineación, me centro en la parte comercial. Una de las claves puede ser medir puertas y medir cocinas bien. Sí, una de las claves de esa para que funcione bien en la hostelería sería hacer bien las mediciones de la cocina, sí. ¿Qué negocio de hostelería es más rentable? ¿Un bar de moda o un restaurante o el bar de toda la vida? Yo diría que el restaurante de toda la vida. O sea, a ver, en un restaurante de moda, sobre todo en Zaragoza, esto no es Barcelona y Madrid, a nivel de ese tipo de restaurantes. Aquí en Zaragoza un restaurante de moda puede ir bien, no es que vaya bien, es rentable el primer año, la novedad, mucha gente va y demás, pero el restaurante de toda la vida, eh, si no es rentable no están abiertos y ellos hacen que sea rentable. Han metido muchas horas, saben los gastos que tienen, el personal que tienen que tener, han sabido rentabilizarlo por cómo hacer los pedidos, las compras y suministros de proveedores, saben lo que hacen, ¿no? Llevan muchos años, entonces yo creo que ellos han convertido su negocio que sea rentable, su forma de vivir, y creo que es lo que más tienen un futuro, ¿no? También puede ser que un restaurante de toda la vida se diferencie por la comida y de una buena comida. Y la gente es lo que busca al final. Cuando va a un restaurante quiere comer. Eso Bien. es. Al final, en un restaurante de barrio, pues la gente quiere comer bien. Es una comida suele ser muy casera, no suele ser tan a nivel de pues franquicia que podríamos decir, o quinta gama, ¿no? Entonces, la gente eso también lo valora. Entonces, yo apostaría por los restaurantes De toda la de vida. toda la vida. Si no, no estarían abiertos. Efectivamente. Un negocio está abierto es porque es rentable. ¿Qué consejo le darías al Raúl de cuando empezaste? Pues a mi Raúl de hace 12, 13 años, delegar. Creo que uno de mis mayores errores ha sido que no he sabido delegar y entonces desde el principio he querido asumir todo, ¿no? Como que creo que era uno de mis errores, ¿no? Si no lo hago yo, no está bien hecho, ¿no? Y joder, tengo un equipazo en la empresa, tanto en la administración como en servicio técnico como equipo de alineación, y era como, ya lo hago yo, ya lo hago yo. Y luego te das cuenta que es que no puedes cargar de tú de todo, que para eso tienes un equipo y que luego te das cuenta que lo hacen incluso, o sea, mejor que yo. Entonces es una de las cosas que me hubiera gustado hace tiempo poderlo hacer, el delegar bien muchas de las cosas que al final me echaba a la espalda. ¿Cómo ves Comercial 2 ser dentro de 10 años? Pues igual o mejor. La verdad que tengo muchísimas ganas, es unas ganas que cuando empecé. Ahora mismo tengo el apoyo de mi padre, que espero que no se jubile y que siga muchos años conmigo, porque la verdad que formamos un equipazo y sin él esto no sería posible. Y quiero seguir con la misma ilusión, con el mismo equipo que tenemos ahora. Si puede ser con más gente, pues mejor para poder dar un mejor servicio a nuestros clientes. Tampoco no queremos crecer mucho, o sea, queremos los clientes que tenemos, darles un muy buen servicio, que sepan quiénes estamos, que somos el referente de Zaragoza y quiero seguir con las mismas ganas e ilusión y con las que empecé. Para ti también puede ser una presión extra el estar en una empresa que, como decías, tiene 45 años y tienes que continuarla tú, ¿no? Dices, aguanto 45 años, voy a llegar yo, o la voy a hacer más grande o puede ir mal, ¿no? Sí que es cierto que, bueno, a ver, siempre me ha preocupado, ¿no? Esa preocupación. Al final, joder, la empresa pues la fundaron mi padre y mi tío, sacaron de la nada una empresón como es este, con sus altibajos, pues como todas las empresas, ¿no? Pues debido a las situaciones que ha habido. Y ahora estoy yo, pues, todo dirigiéndola con mi padre, se jubiló mi tío. Y la verdad que es una responsabilidad, ¿no? Decir, cuando mi padre no esté aquí, voy a poder seguir liderando este proyecto
Creo que sí, o sea, creo que estoy muy bien arropado, creo que confío mucho en el trabajo que hacemos y creo que sí que la empresa va a ir muy bien y ya dejaremos la responsabilidad a la tercera generación. Claro. No, no, yo estoy seguro que lo vas a hacer muy bien, o lo estáis haciendo muy bien. En el futuro o no en el futuro, cosas nuevas que habéis pensado para hacer en Doser. Nos gusta trabajar mucho Aragón, estamos enamorados de nuestra ciudad, Zaragoza para nosotros es una ciudad increíble. Y todo lo que rodea la hostelería aquí, pues es lo que nosotros queremos dar servicio y estar aquí y acompañar a nuestros clientes. Pero tenemos que abrirnos también otras posibilidades e intentar que lo que no está funcionando aquí muy bien, poderlo expandir y tenerlo también a ámbito nacional. ¿Qué consejo le darías a un joven emprendedor que quiere montar su negocio, ya sea de hostelería o no? Pues a ver, lo primero, una buena planificación. Hay que tener una buena planificación para abrir un negocio, ¿no? Los gastos que va a conllevar, qué es lo que quiero hacer, qué puede pasar, ¿no? Plantear 3 escenarios, ¿no? Si me va bien, si me va regular o si me va muy mal, cómo puedo afrontarlo, ¿no? O sea, hacer una buena planificación. Sí que lo que puedo decir, aunque yo no fundé la empresa y no he hecho todo el trabajo que mi tío y mi padre hicieron en su momento, ya la cogí un poquito evolucionada, pero sí que es cierto que en los primeros comienzos, yo cuando salí a la calle no tenía, tuve que hacer la calle, como que se dice, llevar puerta por puerta y se echan muchas horas, no hay un horario fijo, sobre todo la parte comercial. Y pues ahora pues al final tengo 2 hijos y he conseguido un poco conciliarla con la vida familiar, pero hay que estar muchas horas, hay que estar muy encima de un negocio. Soy de las personas que considero que un negocio no funciona si no estás encima. Entonces, a mí la empresa me debe muchas vacaciones, 2 bajas paternales. Al final, pues esto viene con cuando quieres emprender y quieres tener una empresa, viene Son muchas horas, son muchas horas, verdadero todo lo que es ser autónomo es muy complicado, implica mucha responsabilidad y luego también, pues, ya tienes un equipo, gente que trabaja y eso es, pues, mucha responsabilidad, ¿no? Entonces, quiero decirle a esta persona que emprenda que va a dedicar mucho si quiere que la empresa funcione muy bien, que tiene que echar muchas horas y que conciliar la conciliación familiar, si no que le preguntan a mi mujer, va a ser siempre un poquito, complicada. Una cosa, hablabas de tus hijos, ¿te gustaría que siguieran ellos con esta empresa? O no quieres que sigan? Me lo preguntan mucho, a ver, son muy pequeñas, tienen 2 y 4 años, pueden hacer lo que quieran, no quiero condicionarles en nada, en ningún momento mis padres me condicionan a mí, de hecho quisieron que estudiara y abriera otras posibilidades, por en caso de que no me gustara esto. La verdad es que estoy enamorado de mi trabajo, me gusta salir a la calle, estar en contacto con los clientes y lo veo muy apasionadamente, pero mis hijos quiero que hagan lo que quieran, quiero que sean felices y si llega el momento y uno de mis hijos dice que quiere seguir con la empresa y afortunadamente la empresa va bien y seguimos al pie del cañón, pues si quieren seguir les dejaré que hagan lo que quieran. Hablabas de tu padre. ¿Qué es para ti tu padre? Pues mi padre es un referente, la verdad. A ver, mis padres me han arropado toda la vida, mi mujer, mi hermano, y mi padre pues me ha enseñado el negocio, me ha enseñado no solo a ser comercial y vender y demás, sino es la filosofía de pues empatizar con el cliente, que los clientes al final se convierten en amigos, que darles lo que necesita, intentar ayudarles, asesorarles bien, darles consejo, ¿no? No, lo que hablábamos antes la empresa no es vendo algo y me olvido de ti, es estar arropándoles, saber que es una familia, que hay una responsabilidad, lo que hay detrás de todo, ¿no? Entonces, mi padre pues me ha dado todo, ¿no? Y me ha enseñado muchísimo y le debo mucho. Pues muchas gracias por todo lo que nos has enseñado, Raúl. Gracias a ti, Aldo, y a tu equipo.